Bienvenidos, hoy nos vamos a sumergir en la historia del rey Salomón. Y creedme, esto es mucho más que un simple relato antiguo. Es una exploración brutal sobre la sabiduría, el poder y sobre todo sobre las contradicciones del ser humano. Vamos a analizar cómo el hombre considerado el más sabio del mundo pudo acabar tomando las decisiones, más imprudentes. Es un viaje que va desde la gloria divina hasta una conclusión bastante amarga, que a veces tenerlo todo es como no tener nada. Para empezar, pensemos en esto por un momento. Si se nos diera la oportunidad, un único deseo, sin trampa ni cartón, ¿qué pediríamos? ¿Poder? Quizás. ¿Riqueza? ¿Conocimiento infinito? Nuestra respuesta al final es lo que define nuestro camino. Y la respuesta de Salomón, desde luego, definió toda una era. Vamos con la primera parte, la petición divina. Aquí es donde empieza todo, en un sueño que no solo va a forjar la leyenda de Salomón, sino que va a marcar el gran dilema de su vida, la elección entre el beneficio propio y la responsabilidad hacia los demás. Intentemos imaginar la escena. Ahí está Salomón. Acaba de heredar el trono de su padre, el gran rey David. La presión sobre sus hombros debía de ser tremenda. Y de repente, en un sueño, se le presenta la oportunidad definitiva. Una oferta de poder absoluto, de esas que podrían corromper a cualquiera. Y aquí es donde la historia da un giro genial. Fijaos en esta tabla. Podría haber pedido riqueza sin fin, una vida larguísima o, la aniquilación de todos sus rivales. Lo típico, ¿no? Lo que cualquiera esperaría de un rey. Pero su elección fue diferente. No pidió algo para él, sino una herramienta para poder servir a su pueblo. Sus palabras exactas lo dicen todo. Revelan una humildad increíble. Pide, literalmente, un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir. Es que, fijaos, no pide sabiduría como si fuera un trofeo para coleccionar, sino como una herramienta para impartir justicia. El foco no estaba en él, estaba en su deber como gobernante. Y claro, la respuesta divina fue espectacular. Como su petición había sido tan desinteresada, no solo se le concedió lo que pidió, sino también todo lo que no se atrevió a pedir: riquezas, honor y una gloria sin igual. La elección aquí es potentísima. A veces, cuando dejas de perseguir el premio, te lo llevas todo. Y con esto entramos en la segunda parte, el apogeo de un rey, la edad de oro de Salomón. Porque con esa bendición divina, no solo se convirtió en un líder sabio, sino en el arquitecto de la era más próspera que su nación jamás conoció. A ver cómo se materializó todo esto. El reinado de Salomón fue, en una palabra, legendario. Bajo su mandato, la nación vivió una época de paz y de prosperidad como nunca antes. Se embarcó en proyectos monumentales, como la construcción del famosísimo primer templo de Jerusalén, que era el corazón espiritual de su gente. Y su fama era tal que reyes y reinas de todo el mundo conocido viajaban durante meses solo para poder escucharle. Lo interesante de esto es la escala. No es que fuera un rey sabio más del montón, no. Se le consideraba la persona más inteligente del mundo, por encima de los sabios de Egipto y de Oriente, que ya era decir. Era, una auténtica celebridad de su tiempo. Y esta cita refleja su mayor logro, sin duda. Con estas palabras tan solemnes, Salomón dedicó el templo. No era solo un edificio impresionante, era la materialización de un pacto, una morada permanente para la presencia de Dios en la tierra, el símbolo definitivo de su glorioso reinado. Pasamos a la tercera parte, el precio del exceso. Porque claro, en toda gran historia de poder absoluto, siempre hay un momento de caída. Y aquí es donde la brillante trayectoria de Salomón empieza poco a poco a oscurecerse. Aquí está la gran paradoja de su vida. De hecho, hoy se conoce como la paradoja de Salomón, la idea de que alguien puede ser increíblemente sabio dando consejos, pero luego tomar decisiones terribles en su propia vida. Para mantener la paz, recurrió a la diplomacia a través de matrimonios, algo común en la época, sí, pero él lo llevó a un extremo que acabaría por poner a prueba su propia integridad. 700 esposas y 300 concubinas. La cifra es tan desorbitada que parece mentira, pero refleja la escala de sus alianzas políticas. Cada matrimonio era un tratado, sí, pero también era una puerta abierta a nuevas culturas y, lo más importante, a nuevos dioses que iban a poner en jaque su lealtad. Y este versículo es la consecuencia directa de lo anterior. La sabiduría que le fue dada para distinguir el bien del mal empezó a fallarle. Poco a poco, la influencia constante de sus esposas extranjeras fue desviando su centro espiritual. Aquel corazón que una vez fue entendido, ahora estaba dividido. Y el problema es que no fue solo un desliz privado. En un giro trágico del destino, Salomón, el mismo hombre que construyó el templo al único Dios, empezó a levantar altares a ídolos paganos en su propio reino, solo para complacer a sus esposas.
El gran unificador se convirtió en el que sembró la semilla de la división. Y con esto llegamos a la última etapa de su vida. Todo es vanidad. La reflexión final es la mirada melancólica de un hombre que lo tuvo absolutamente todo y, al final, se preguntó si algo de aquello había valido la pena. La tradición dice que fue un Salomón ya anciano, desencantado, el que escribió el libro de Eclesiastés. Es un texto muy filosófico, casi cínico, escrito por alguien que lo ha probado todo: el placer, la riqueza, el poder, el conocimiento, y que al final del camino busca un sentido a todo. Esta es la frase más famosa del libro y resume su amarga conclusión. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ojo, que aquí vanidad no significa orgullo, como lo entendemos hoy. Significa algo efímero, vacío, como el humo. Después de levantar un imperio, de acumular riquezas y buscar la sabiduría, su veredicto es que los logros del mundo, por sí solos, no son nada. Se desvanecen si no hay un propósito mayor. Entonces, ¿con qué nos quedamos de la historia de Salomón? Pues con esta lección, que no pasa de moda. Saber lo que está bien no sirve de nada si no haces lo que está bien. La inteligencia, por muy grande que sea, se convierte en una trampa si no está anclada en la coherencia y en la integridad. Y cerramos nuestro análisis con esta pregunta. La vida de Salomón no es solo un cuento de gloria y decadencia, es un espejo que nos obliga a preguntarnos a nosotros mismos: ¿de qué sirve saber tanto si ese saber no guía lo que hacemos? Una reflexión que, creo, es tan importante hoy como lo fue hace 3000 años.